¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con la segunda parte de series. Entonces, en este video vamos a ver las diferentes series que pueden haber, en el sentido de que sí sean convergentes, pero que tienen cierta diferencia cuando se consideran las series de los valores absolutos de los números. ¿Sale? Entonces, justamente dentro de las series convergentes vamos a identificar dos tipos, que son las absolutamente convergentes, que van a querer decir que la serie de los valores absolutos también convergen, y de manera complementaria, pues las que no son como la primera, o sea, no son absolutamente convergentes, pero sí las series de las A son convergentes. A estas las vamos a llamar condicionalmente convergentes. ¿Sale? Entonces, bueno, el objetivo de este video es concluir con un teorema que no solo nos va a decir por qué es que las absolutamente convergentes y las condicionalmente convergentes son diferentes por definición, sino que cumplen dos propiedades muy específicas que las diferencian también. Bueno, entonces para llegar a eso, pues tenemos primero que hacer algunos resultados. Entonces, el primer teorema que es importante de las series absolutamente convergentes es pues tratar de dar un criterio para cuándo se iban a ser justamente absolutamente convergentes. Y va a ser justamente que una serie va a ser absolutamente convergente si solo si la serie formada por los términos positivos, eso quiere decir la serie que solo considera los elementos que son mayores o iguales que 0, y la serie formada por los elementos negativos, o sea, los elementos que son menores o iguales que 0, son ambas series convergentes. ¿Sale? Entonces, la prueba, pues la vamos a hacer como es un sí solo sí, suponiendo primero, si tenemos una asociación absolutamente convergente, ver qué va a pasar con la serie de los elementos positivos y la de los negativos. Entonces, estamos ahorita con la hipótesis de que es absolutamente convergente, que es una manera de decir que la serie de los valores absolutos de las ANs converge. Vamos a definir auxiliarmente estas dos nuevas series a partir de la AN, que va a ser el AN positivo, va a ser AN si el AN usual, si el AN era mayor o igual que 0, o 0 de lo contrario. Por otro lado, el AN negativo, este de aquí, va a ser lo mismo que el AN si el AN usual es menor o igual que 0, o 0 en otro caso. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, el AN positivo siempre va a ser un número que es mayor o igual que 0 o 0, en función de si el AN usual era positivo o negativo, y el AN negativo va a ser siempre un número menor o igual que 0, también en función si el AN usual era negativo o era mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, entonces, si nos fijamos en la serie ahora de las ANs positivas, donde positivo nada más es el nombre, pues justamente nos va a rescatar a todos los elementos positivos, y la de las ANs menos va a ser la de los elementos negativos. ¿Sale? Porque pues aparecen ahí tal vez muchos ceros, pero rescata siempre los que son positivos en la de aquí arriba, y la de aquí abajo rescata siempre los términos que sean negativos. Sale. Bueno, entonces, una cosa que es fundamental para demostrar lo que queremos de que estas series van a converger, pues son las siguientes observaciones. El valor absoluto de una suma, de una cola de sumas, digamos, de las ANs más, va a ser menor o igual, por la desigualdad del triángulo, que la suma de los valores absolutos de cada uno de estos individualmente, y por la definición del AN+, cada uno del AN+ es menor o igual en valor absoluto que el valor absoluto del AN usual.
¿ok? Entonces se va a cumplir esto, y de manera muy similar se cumple para los AN- por desigualdad del triángulo. Entonces lo que podemos ver con esto es que a partir de que esta serie de los valores absolutos converge, justamente estas colas de sumas se tienen que hacer más pequeñas que cualquier número positivo, o se tienen que converger hacia cero, ¿sale? Que es una manera de decir que la serie está convergiendo. Como eso pasa, pues entonces esta serie, la de, justamente es lo que estoy aquí diciendo, ¿no? La serie de A0 más A1 en valor absoluto, así, hasta la suma de los valores absolutos, al formar una sucesión convergente, pues tienen que irse todos estos, tiene que ser una sucesión de Cauchy, ¿sale? Y eso quiere decir que las colas se tienen que ir hacia cero, ¿vale? Entonces, justamente esta sucesión de las sumas parciales es una sucesión de Cauchy porque converge. Esto es un teorema de cálculo 1. Y entonces, al ser de Cauchy, pues tenemos justamente que este límite cuando n y m tiende hacia infinito de las Sm menos Sn es 0, que es lo mismo que esto, y por las desigualdades que teníamos arriba, eso quiere decir que estos límites también se hacen 0, lo cual quiere decir que las series, las sucesiones de sumas parciales de las AN más y de las AN menos también forman una sucesión de Cauchy, y de nuevo por el mismo teorema de cálculo 1, al ser sucesiones de Cauchy, pues deben de converger a algún valor, ¿vale? Entonces la estrategia al final de esta prueba pues es tratar de probar que la serie definida por los elementos positivos y la serie definida por los elementos negativos también van a ser sucesiones en sumas parciales que son de Cauchy y por lo tanto van a ser convergentes. Por otro lado, si la suma de los ANs más y de los ANs menos convergen, entonces nada más hay que hacer cierta algebrita. Eso quiere decir que la resta de estas series pues también va a converger, pero pues cuando restamos puntualmente un elemento AN más menos un AN menos, justamente por la definición siempre va a coincidir con el valor absoluto del elemento AN. Entonces esta serie de aquí arriba no es otra cosa más que la serie de los valores absolutos, y entonces como la del lado derecho está convergiendo, pues la del lado izquierdo obviamente también converge, ¿sale? Bueno, entonces este es un resultado así medio básico. Se va a utilizar también en otros cursos después en cálculos más avanzados, pero bueno, pues es una cosa que sonaba medio sensata. Si una serie es absolutamente convergente, entonces la serie de elementos positivos y la serie de elementos negativos debe de converger, y también recíprocamente esto implica la convergencia de la serie con valores absolutos. Para el caso de las condicionalmente convergentes, justamente pues no debería pasar lo que logramos hacer aquí arriba, ¿sale? Porque si la serie de los números o términos mayores o iguales que 0 y la serie de los términos menores o iguales que 0 convergieran, entonces ya vimos que tendría que ser una absolutamente convergente, pero pues por definición es condicionalmente convergente. Entonces esto no puede ocurrir, ¿sale? Entonces esto va a ser fundamental para poder justificar al final este resultado teórico que diferencia las condicionalmente convergentes y las absolutamente convergentes. Entonces, bueno, para poder concluir el resultado final que queremos, también necesitamos el siguiente teorema, que también es un buen criterio a tener en cuenta para saber si una serie va a ser convergente, pero aquí ya no necesariamente la serie está formada por elementos solo positivos, sino que pueden estar alternando signos, ¿sale? Entonces supongamos que tenemos una sucesión que es no creciente de números no negativos, o sea que todos son mayores o iguales que 0, y que además el límite de los ANs se va hacia 0, ¿sale?
Entonces, si consideramos la serie que va alternando signos A0 menos A1 más A2 menos A3, así, esta va a converger. Entonces, si se dan cuenta, aquí pues están alternando signos, ¿no? Empiezas con positivo, luego negativo, positivo, negativo. Ok, entonces para justificar esto, pues hay que hacer varias cositas. Entonces primero lo que vamos a hacer es, pues vamos a definir de nuevo las sumas parciales de esta nueva serie que queremos ver la convergencia. Entonces S0 va a ser A0, S1 va a ser A0 menos A1, S2 va a ser A0 menos A1 más A2 y así. Y ahora veamos que para cualquier número natural, si restamos las sumas parciales con índices pares consecutivos, o sea el S sub 2i más 2 menos S sub 2i, pues eso es nada más justamente qué términos tiene la suma S sub 2i más 2 que no tiene la suma S sub 2i, que son el A2i más 2 menos el A2i, que por la condición de no creciente, pues este término es menor o igual que 0, ¿sale? Porque le estoy restando al A2i más 2 el A2i más 1, que es ay Dios, sí, que es por la condición de que las A2i's no son crecientes, ¿sale? Entonces este valor de aquí es más pequeño o igual que este valor de acá. Ok. Por otro lado, si ahora hacemos lo mismo pero para los índices en pares, lo que nos va a quedar es esto, que pues se va a voltear ahora la desigualdad, y pues ambas situaciones son ciertas justo por la condición de no creciente en la sucesión, ¿sale? Bueno, entonces con eso pues vamos a tener estas dos cosas. La serie de los sumos parciales con índices pares va siendo creciente, bueno, no decreciente, y la serie de los impares la serie de los impares va a ser no decreciente, y la serie de los impares va a ser, lo voy a escribir, esta es no decreciente, no creciente, perdón, y este es no decreciente, ¿sale? Bueno, y como una cosa también que necesitamos hacer es probar que si tenemos una suma parcial con índice impar, esta va a ser más pequeña que una suma parcial con índice par. Entonces para esto consideramos a una n que sea suficientemente grande de maneras que el impar 2n menos 1 le gane acá y el par 2n le gane a m, ¿vale? Entonces vamos a poder concluir esta desigualdad. El SK es más pequeño o igual que el S2n menos 1, porque la sucesión de los impares satisface eso siempre y cuando el 2n menos 1 sea mayor o igual que acá. El S2n menos 1 es lo mismo que S2n menos el término A2n, pero justamente esto es un término positivo. Entonces si le estoy restando un término positivo, pues esta cosa va a ser más pequeña que si nos le hubiera restado el término positivo, y el S2n a su vez es más pequeño que el S2m siempre y cuando el índice 2n, que es par, sea más grande que el índice m. Ok, bueno, entonces con esto lo que podemos justificar es que la sucesión de los impares, que es no decreciente, y la sucesión de los pares, que es no creciente, son monótonas y además van a estar acotadas, ¿sale? De hecho están acotadas por cualquier S de la otra paridad, de índice de la otra paridad. Entonces eso quiere decir que los S con índice par son cota superior del conjunto de las sumas con índices impares,
y S con índice impar es una cota inferior de las sumas parciales con índices pares. Como tenemos este criterio de convergencia de sucesiones de que si son monótonas y acotadas, entonces convergen a sus respectivos supremos e ínfimos dependiendo de la monotonía, pues lo que vamos a poder justificar es que este supremo de las sumas parciales impares, que es igual al límite de las sumas parciales impares, es menor o igual que el ínfimo de las sumas con índices par, que es igual al límite de las sumas parciales con índice par. Entonces, por lo tanto, estos valores límites alfa y beta satisfacen que alfa es menor o igual que beta. Y ya, para concluir, lo que hacemos es lo siguiente. Si consideramos la diferencia entre S de 2n más 1 y S de 2n, eso coincide con ser nada más el menos 2an más 1. Cuando n tiende a infinito, justamente este término por hipótesis tiende a 0, pero por la álgebra de los límites, esto tiende a alfa menos beta. Entonces eso quiere decir que alfa menos beta tiene que ser 0, de donde nos queda que alfa es igual a beta, y entonces el límite ya de todas las sumas parciales, independientemente de si son pares o impares, tiene que ser igual a alfa, que es lo mismo que beta. ¿Ok? Entonces con esto estamos demostrando que la sucesión de sumas parciales converge a algún número, que justamente es la definición de que la serie está convergiendo. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora sí, vamos a ver el resultado, que es el que queremos justificar. Entonces dice lo siguiente: consideremos una sucesión que sí sea convergente. Entonces van a ocurrir dos cosas dependiendo de qué ocurre con si es condicionalmente convergente o si es absolutamente convergente. Si la sucesión es condicionalmente convergente, entonces para cualquier número alfa que demos fijo, vamos a poder reordenar la sucesión. La sucesión reordenar quiere decir como que puede ser que los A's cambien de lugares, de manera que ocurre esto, que la serie de los números reordenados ahora da alfa. Es una cosa bastante sorprendente. Una serie que es condicionalmente convergente, si la reordenamos de manera adecuada, vamos a poder hacer que valga cualquier número real, ¿sale? Entonces, eso va a pasar para las series que son convergentes, pero son condicionalmente convergentes. Por otro lado, la diferencia con las absolutamente convergentes es que para cualquier reordenamiento que uno dé, no vamos a poder cambiar el valor de la convergencia de ese reordenamiento. Ese reordenamiento va a converger y va a converger al mismo valor que los ANs. Dejen pongo Bs porque en la prueba más adelante justamente también usé la notación de Bs. ¿Sale? Bueno, entonces para probar el primer resultado, pues hay que utilizar las cosas que fuimos desarrollando ahorita. Entonces, por el primer teorema, justamente al ser una serie que no es absolutamente convergente, acuérdense que estamos en el caso de que la serie es condicionalmente convergente, pues no pueden converger las series de elementos positivos y de elementos negativos, y entonces la serie de elementos positivos y la serie de elementos negativos pues deben de crecer tanto como uno quiera, o sea, se tiene que ir la de los positivos hacia infinito y la de los elementos negativos se tiene que ir hacia menos infinito. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a considerar el alfa, el número real fijo, que va a ser cualquiera, y vamos a hacer cierta construcción para encontrar el ordenamiento que queremos. Entonces, primero, justamente como la serie de los elementos positivos se va hacia infinito, podemos encontrar algún índice natural, de manera que ya la suma parcial desde 0 hasta n0 de los positivos le gana a alfa. ¿Sale? Eso porque pues esta suma de elementos positivos se tiene que ir hacia infinito, entonces en algún momento debe de ganarle a cualquier número.
Pero además vamos a pedir este n0 de manera que se satisface que es el primer índice que cumple eso. Eso quiere decir que pues vamos a pedir que además la suma parcial hasta antes de n0, o sea hasta n0 menos 1, sea más pequeña que alfa. ¿Sale? Entonces con esto lo que vamos a hacer es cierta álgebra para justificar cierta cosa. Vamos a llamar S1 a la suma de los elementos positivos hasta el n0, que justamente pues es lo mismo que la suma de los elementos positivos hasta el n0 menos 1 más el p sub n0. Y entonces podemos despejar el p sub n0. Nos va a quedar que es lo mismo que la suma S1 menos la suma de los p sub n desde n igual a 0 hasta n sub 0 menos 1, que por la desigualdad que estamos poniendo aquí arriba, por esta desigualdad, pues va a ser mayor o igual que S1 menos alfa, porque este término es más pequeño que este término, ya que consideramos el signo negativo. Ok, va. Entonces esta es la primera desigualdad que necesitamos. Y ahora vamos a involucrar los términos negativos. Para los términos negativos, ahora como se van las sumas hacia menos infinito, pues en particular puedo empezar a agregar sumas de los q's, de manera que a esta suma S1, al agregarle la suma de estos q's, ya pierda contra alfa. ¿Sale? Entonces acuérdense que la S1 en un principio le gana a alfa, pero le vamos agregando cosas hasta que ya pierda contra alfa. Son términos negativos hasta que ya pierda contra alfa. ¿Sale? Bueno, y de nuevo vamos a pedir que estos elementos que vamos agregando, los negativos, sea el momento justo. O sea, el M0, que es la cantidad de elementos negativos que estamos poniendo, sea el número más pequeño que va a cumplir esto. Quiere decir que si agregamos hasta el M0 menos 1, que es 1 antes, todavía seguimos siendo mayor o igual que alfa. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una álgebra muy parecida. Vamos a llamar T1 a la suma ahora de la S1, agregándoles los términos negativos estos. Y entonces T1, que es lo mismo que S1, más los términos negativos, pero los descompongo así, como los términos hasta el M0 menos 1, más el QM0. Ahora pues van a ser esta parte, justo por la construcción, es mayor o igual que alfa, entonces este es mayor o igual que alfa. Y despejando de esta desigualdad, vamos a concluir que entonces menos QM sub 0 es mayor o igual que alfa menos T1. Ok, bueno, y entonces vamos a estar iterando este procedimiento. Ahora vamos a ir agregando términos positivos, de manera que la suma nueva, que va a ser una suma S sub 2, a ver, déjenme ver qué debe de pasar. De manera que la suma nueva también satisface esta condición de acá, o sea que la S sub 2 le gana a alfa, pero pues vamos a escoger un índice. Aquí en este caso va a ser un n sub 1, de manera que es el primer momento donde ocurre eso. Y entonces vamos a ir intercalando cosas y así vamos a ir construyendo nuestras sumas SIs y TIs. Y lo que va a estar sucediendo pues es que ahora cuando estamos considerando estos valores de alfa menos SK y de alfa menos TK, pues por la construcción están valiendo menos que un valor positivo con índice NK en el caso de las S, y un valor también positivo porque el menos QM sub K es positivo al ser el Q negativo. Entonces el menos QM sub K le va a ganar al valor absoluto de alfa menos TK. Como cada uno de estos elementos del P sub NK y el Q sub MK tienden a 0,
porque la serie es convergente, la original, entonces también los elementos positivos y los elementos negativos se tienen que ir a cero. Pues lo que nos va a decir es que las sumas SK y las sumas TSK también se tienen que ir a este valor alfa, que es el que estábamos considerando desde el inicio como un real arbitrario pero fijo. Entonces lo que nos va a quedar es que ahora justamente esta serie, definida por la sucesión de este reordenamiento, pues va teniendo sumas parciales que van creciendo primero hasta llegar hasta S1, luego van decreciendo hasta que llegan a T1 y así va haciéndose este comportamiento, pero se cumple que las sumas parciales en el momento que tendemos a infinito pues deben de converger a alfa, lo cual quiere decir que la serie definida por esa sucesión, que es un reordenamiento, pues debe de ser alfa. ¿Ok? Entonces es un poquito complejo construirla, pero pues se puede hacer y más o menos es como utilizando el criterio de Leibniz. Sale. Por el contrario, para las series absolutamente convergentes, pues vamos a ver que no, que si reordenamos de todas maneras nos debe de dar una serie convergente que va a ser convergente a lo mismo. Entonces consideremos cualquier reordenamiento y vamos a llamar a las sumas parciales de las ANs como SNs y las sumas parciales de las BNs como TNs. Entonces vamos a tomar un número positivo arbitrario y vamos a ver que las sumas parciales de las BNs distan de este valor de la serie menos que este número epsilon para cierto índice suficientemente grande. Entonces primero pues vamos a poder, de saber que la serie AS de las AS converge, podemos encontrar una n natural, de manera que el valor de la suma parcial desde 0 hasta n dista del valor de la serie menos que epsilon medios, y también por ser absolutamente convergente vamos a pedir que esta n grandotas también cumpla que la serie de los elementos en valor absoluto dista de la suma parcial de los elementos con valor absoluto menos que epsilon medios. ¿Ok? Sale. Entonces tenemos estas dos desigualdades, 1 y 2, y la 2 en particular nos va a implicar esto, que si consideramos la serie a partir de el índice n más 1, pues esto debe ser más pequeño que epsilon medios, porque justamente esta resta de aquí la podemos interpretar como esta serie, ¿no? La serie de todos los índices a partir de el n más 1. Entonces eso justo es lo que está pasando aquí abajo. Y para encontrar así el momento que queremos que va a suceder lo de la suma parcial para las B's, pues vamos a considerar un m en los naturales, de manera que todos los números A0, A1 hasta AN aparecen en todos los números entre B0, B1 hasta BM, ¿sale? Esto se puede porque estamos ahorita con esta lista finita de cosas. Entonces, como es una lista finita de cosas y la B es un reordenamiento, pues en algún momento finito debo de poder quedarme con todos estos. Entonces lo importante es que qué va a pasar si ahora me fijo en la resta de la suma parcial de las B's, que con índice M, menos la suma parcial de las A's con índice, y aquí me equivoqué, era índice N mayúscula. Pues lo que pasa es que como la suma parcial de las B's incluye a todos los elementos A0, A1, así, pues esto es una suma de A's, pero a fuerzas no aparecen estos, el A0, el A1 hasta el AN. Entonces, como no aparecen esos, pues eso va a ser menor o igual, por la desigualdad del triángulo, que la suma de todos los elementos que no son esos, que justamente es esto, la suma de los elementos A's a partir de el n más 1, que por la desigualdad 3 sabemos que es menor o igual que epsilon medios, ¿sale? Entonces, para concluir, pues lo que hacemos es el valor de la serie de las A's
al restarle el valor de la suma parcial de las b's en este momento m, le vamos a interpolar un s sub n, que por la desigualdad del triángulo es menor o igual que esto de aquí, y por todo lo que hicimos anteriormente, pues este elemento es más pequeño que epsilon medios, así consideramos el n, y también probamos que era más pequeño epsilon medios que epsilon medios este término de acá. Entonces al final esto dista de esto menos que epsilon, y esto es la suma parcial de las b's. Entonces eso quiere decir que podemos justificar que las sumas parciales convergen a este valor, y por lo tanto la serie de las b's converge a el valor de las series de las a's. ¿Ok? Entonces, bueno, este resultado diferencia las series convergentes a partir de si son absolutamente convergentes o si son condicionalmente convergentes, con estos dos resultados bastante bonitos. Si eres absolutamente convergente, cualquier reordenamiento que tú des va a seguir siendo convergente al mismo valor, pero si eres condicionalmente convergente, tú puedes reordenar de la manera que sea adecuada para que tus nuevos reordenamientos sea una serie que converge a este número real que tú quieras, ¿sale? Entonces eso es una cosa bastante sorprendente, lo cual pues obviamente no pasa para cosas finitas, ¿no? Si tú tienes una suma finita de números, pues nunca, aunque los reordenes, pues te va a cambiar el valor. Pero en el caso de series condicionalmente convergentes, aquí sí puede pasar que justamente tú reordenes de alguna manera para que obtengas cierto valor en el límite, pues cualquier número real que tú quieras. Sale. Entonces bueno, aquí vamos a dejar este video y pues seguimos viendo las demás cosas en los problemas.